O sea, que estamos con el transporte por difusión. Rápido, muy rápido. Solo voy a escribir esto para que cuando empiece. Por difusión, conducción, frente a lo que habíamos visto, transporte por advección, convección. Pues estamos tratando esto. Entonces acabo de decir que si tenemos una propiedad física alfa, el flujo viene dado por la densidad de flujo, viene dada por la ley de Fick. Si yo digo que la densidad de flujo es J, pues va a venir por D menos el gradiente de alfa. Si a alguien no le gusta, tiene ahí la puerta. Nunca he tenido que echar a nadie, ¿eh? Pero eso no quita que tenga ganas de, antes de jubilarme, echar a alguien. A ver cómo se siente en ese momento el poder. Cómo es, dicen que no, la erótica del poder esa, ¿no? Es esa. Entonces, tenemos esto. Y he dicho si queremos calcular, o sea, que es proporcional al gradiente, sentido contrario al gradiente, es decir, que va de más a menos, y esta pues es la conductividad o la difusividad que nosotros estamos considerando como homogéneo isótropo, una constante que nos van a dar. Homogéneo isótropo. Homogéneo significa que en todos los puntos del espacio es igual, pero podría ser anisótropo. O sea, no, son dos cosas diferentes. Homogéneo es que en todos los puntos del espacio tengo lo mismo. Isótropo significa que en todas las direcciones del espacio se comporta de igual manera. O sea, puede ser homogéneo y anisótropo, como en las gafas polarizadas. Lo que es. O podría ser no homogéneo e isótropo. Es decir, que en todas las direcciones del espacio se comporte igual, pero en cada punto del espacio tenga un valor diferente. Para nosotros, y ya digo que puede ser, pues dependiendo del problema, la conductividad térmica o la conductividad. Ahí sí estoy pensando en la densidad de corriente eléctrica, J, pues también tendríamos cosas de estas. Vale, si quiero calcular el flujo, tendría que el flujo a través de una superficie S determinada, pues tendría que hacer el cálculo de J por diferenciales. Es decir, donde el sentido, el significado de ese vector es el que hemos tratado en la definición de flujo. Menos D, gradiente de alfa, por diferenciales. Eso es lo que tenemos. Vale. Y ahora vamos a aplicarlo, estaba diciendo, al caso térmico, por ejemplo. O sea, que alfa va a ser T. Eso quiere decir que el flujo de calor, porque una de las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del fluido, dije, era la conservación de la energía, ¿no? La primera ley de la termodinámica. Entonces, hace un rato estuvimos comentando, que no lo grabé, pero ahora es conveniente, si estábamos considerando un elemento de fluido, lo voy a decir para que quede grabado, y estamos considerando entonces la primera ley de la termodinámica, tendremos que ver cómo son las variaciones de energía interna en un elemento de fluido, hay que tener en cuenta cómo es el flujo de calor y cómo es el trabajo que se hace sobre el elemento de fluido, depende del punto de vista, o el elemento de fluido sobre su entorno, me da igual, si no cambia. Si consideramos que el fluido es incompresible, eso quiere decir que su volumen no cambia, eso significa que el trabajo va a ser cero, es decir, que el único término que va a ser importante en ese caso, no importante, el único término que tenemos en ese caso, en la variación en la energía interna, va a ser el flujo de calor. Y este es el que estamos ahora buscando.
¿vale? O sea, que estamos ahí detrás de esto, detrás de otra de las ecuaciones que describen el comportamiento del fluido. Flujo de calor sería entonces J a través de una... flujo de calor tendríamos a través de una superficie, tendríamos entonces en este caso la conductividad térmica y tendríamos aquí el gradiente de temperatura por diferencial de S. Esto, sí. No, he dicho una superficie. Abierta o cerrada, todavía no. Si no pongo el signo, ¿por qué tiene que ser cerrada? O sea, si yo digo, ahora imagínate, tengo esa pared, ¿no? Esa del aula, y digo esta, está abierta, ¿no? Es plana. Quiero saber cómo es el flujo de calor a través de esa pared. En este aula hay una temperatura, pero en el otra quieren mal a la persona y no tienen radiador, está apagado, tienen frío. Entonces todo el mundo está pensando, naturalmente está pasando calor de aquí, de este aula, a la de al lado. ¿De acuerdo? Siguiendo qué dirección, o sea, la densidad de flujo en cada uno de los puntos tendríamos el gradiente, iríamos de más a menos, menos el gradiente. No tiene por qué ser, sí puede ser una superficie cerrada. Ahora viene lo que dice vuestro compañero. Como yo quiero saber lo que ocurre para un elemento de fluido, ocupa un volumen, por lo tanto está rodeado por una superficie. La superficie es cerrada. Si no, no tendríamos un volumen. Y ahora nos vamos a ocupar de lo que dice, cómo es el flujo a través de una superficie cerrada. Es decir, que tendríamos esta misma expresión, cambiado naturalmente y añadiéndole un pequeño cerito. O sea, nada del otro mundo, simplemente el cero. Volver a escribir para perder el tiempo. Y vamos a ver qué podemos nosotros sacar aquí en claro. En cuanto a, si queréis, primero a la ley física y luego nos manchamos las manos más con las matemáticas. Ahora, y pensad en lo siguiente. Lo primero, tengo que describirlo bien claro. Primero, estoy en el caso, ya que no quiero salirme de fluidos, tengo un fluido que está estático. No estacionario, digo estático. O sea, que no hay movimiento. ¿De acuerdo? Es decir, que podría ser un sólido, podría ser... Vale. Entonces me voy a fijar en un volumen del espacio. Voy a utilizar coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Y voy a utilizar un volumen que es infinitesimal. Elijo un volumen, lo mismo que hicimos X, Y Z. ¿De acuerdo? Y ahora quiero saber, aquí tengo fluido aquí encerrado dentro de este cubo, de aristas, pues diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, para en cada una de las direcciones. Y ahora quiero saber cómo es el flujo neto a través de S, que es cerrada. Y quiero aplicarle a continuación, una vez que haya hecho esto, que es lo que he escrito hace un momento, quiero aplicarle pues la primera ley de la termodinámica, es decir, la conservación, para mí, la conservación de la energía. Suena mejor. Pero bueno, si uno quiere decir la primera, a mí me da igual. Y luego vamos a aplicar la conservación de la energía, con mayúscula, es decir, la primera ley de la termodinámica. Bueno,
Como es infinitesimal, entonces tendré que, para cada una de las caras, ver cómo es el flujo. Tendré entonces lo mismo, cómo será en la cara, para el eje, las caras que son perpendiculares al eje X. Tendré la cara anterior y la cara posterior. Eso quiere decir caras perpendiculares al eje X. Tendremos en la posterior, diferencial de S, va a tener la dirección de menos I. Es decir, que será diferencial de I, diferencial de Z por menos I. Está para la cara posterior, en el dibujo. Para la cara anterior, pues tendremos diferencial de I, diferencial de Z por más I. Lo voy a poner así para que se vea anterior. La cara de delante y la cara de atrás. Y ahora hacemos el flujo. Aquí tendríamos, en este caso, tendríamos J por diferencial de S. Es decir, tendríamos menos D, el gradiente de T, por diferencial de X. Diferencial de I por menos I. ¿De acuerdo? Perdón, diferencial de I por diferencial de Z. Ahí estoy espeso. Esa en la cara posterior tendríamos aquí. Si hay algo que es divertido, me gustaría oírlo ahora, antes de que ya me cabre. Porque también me gusta reírme de mí mismo. A pesar de que no creáis que me río de mí mismo bastante. ¿Es perpendicular a la curva? Estoy con diferencial de S. Por lo tanto, tiene que ser un vector que contiene información acerca de la dirección perpendicular a la superficie en cada uno de los puntos. Si las caras son planas y estoy considerando las caras perpendiculares al eje X, la dirección perpendicular es el vector unitario Y. Con el sentido hacia afuera por el convenio que os dije. Por lo tanto, menos I para la posterior, más I para la delantera. ¿Vale? ¿Está claro? Genial. Prefiero eso a la sonrisa. Bueno, y tendríamos entonces para la otra, pues tendríamos otra cosa parecida. Esta para una, esta para otra. Así. ¿Vale? Esta para la otra. Podríamos hacerlo todo eso y podemos entonces ampliar o sea, es todos los pasos lo mismo que hicimos en su momento con la ecuación de continuidad. En coordenadas cartesianas. Entonces podríamos naturalmente llegar a lo siguiente. Si ahora lo que cojo es un volumen del espacio, tendríamos aquí, para este volumen, tendríamos lo siguiente. Y esto lo podríamos expresar. ¿Qué creéis que voy a hacer ahí? Bueno, antes dije primero la física. Bueno, primero la física. Ya que para no cambiar de opinión, primero la física. Que para eso estamos en física, dejamos a los matemáticos. ¿Qué tendríamos entonces para la primera ley de la termodinámica? O sea que tengo aquí todo este volumen, fijo en el espacio, V, ¿de acuerdo? Está lleno de fluido, está quietecito, como si fuese un sólido, y estamos viendo cómo es el flujo. Cuidado, si hago este cálculo, es el flujo neto hacia afuera. Flujo neto hacia afuera. Por el convenio de diferencial de S, como es la normal. ¿Y ahora qué nos diría la primera ley de la termodinámica, la conservación de la energía? Si el flujo neto es
hacia afuera es positivo, entonces ¿qué va a ocurrir con la energía interna? Disminuye. Fijaos que el volumen permanece, la superficie permanece quieta, el volumen no cambia, por lo tanto uno diría el trabajo debido a la compresión o la expansión es cero, es decir que únicamente tendremos ahí la variación en el tiempo. Vamos a ponerle un U bien gordito. Un U, energía interna en ese volumen. En ese volumen. Eso es lo que nos... ¿Con signo más o menos? Menos. Esa es la... Bueno, si queréis ya le puedo ir menos y menos, ¿vale? Y así no los voy dejando colgado, que seguro que se me... Y ahora, ¿cómo puedo expresar la energía interna total en ese? Porque en cada punto del espacio tendré voy a utilizar una U minúscula. Siento que la U mayúscula y la U minúscula, intentaré hacerla una muy grandota y la otra, ¿no? Esto es por unidad de volumen. Es la densidad de energía interna por unidad de volumen. ¿Cuánta energía interna por unidad de volumen tengo? Es la propiedad, una sería la extensiva, o sea, todo ello, ¿no? No utiliza Eduardo quizás esa palabra, extensivo, intensivo, ¿no? Pues entonces, por unidad de volumen. Y utiliza a lo mejor mayúscula y minúscula, no lo sé, porque eso es muy habitual. Entonces, ¿cómo podríamos expresarlo en función de esta U minúscula? Pero nosotros lo hacemos por masa, ¿no? No. Bueno, por unidad de masa, me da igual, como queráis. No pasa nada, por unidad de masa o por unidad de volumen, me da igual, no pasa nada. ¿Por qué? En este caso digamos, no hay ninguna cosilla así, porque claro, tenemos la relación a través de la densidad. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos? Si lo hacéis por unidad de masa, ningún problema. Si queréis por unidad de masa, entonces tengo que multiplicar por ρ. ¿De acuerdo? Si no, pues lo tengo que multiplicar por diferencial de V. Ya que he dicho por unidad de volumen, pues no hay nada. ¿Algún problema ahora con eso? Y ahora, ¿cómo puedo poner esto? Fijaos que aquí tengo la temperatura. ¿Cómo puedo poner eso en función de la temperatura? ¿O puedo? Ahí quiero saber la pregunta. Quiero saber la respuesta. Con los calores específicos. ¿En cualquier condición? No. Si la energía interna es algo constante. Eso no me gusta nada. Ahora me río yo. Me chivo a Eduardo, que me llevo bien. Quiero decir que quiero poner en función U de T. ¿Es posible? ¿Habéis visto? ¿Os gusta que el profesor sonría sin decir por qué a los alumnos? Eso suena fatal, ¿no? ¿O no? ¿No suena fatal? ¿No? ¿No lo entendéis? Es decir, lo que estáis para aprender. Eso sería una faena. Es decir, alguien, ¿cómo te ríes de algo? Que yo he estado ahí sentado y he visto también eso. Y a lo mejor también lo veis vosotros. ¿De acuerdo? No podéis pensar que en algún momento esas sonrisas a la inversa también sientan mal. Eso es lo único que quiero decir. Sobre todo cuando no lo soy capaz de interpretarlas. Y ahí el murmullo. Eso es lo que quiero decir, nada más. Por lo demás, ya veis que no. Vale, creo que es comprensible lo que estoy diciendo, no comprensible. Bueno, entonces la respuesta es, me tienes que dar más información, Miguel. Eso es una pregunta trampa que me quieres pillar los dedos aquí. Si es un fluido incompresible, la energía interna depende de la temperatura. No. ¿Qué condición tengo que...? O sea, ahora a continuación, ¿qué creéis que voy a imponer? No. Que no haya cambios de fase. Hombre, oye, y si tengo un fluido que es un líquido y tengo el cambio de fase, está perdiendo... Vamos a ver, ahora os decís, jopelines, pregunta trampa. Pues esto estaba diciendo,
las cuestiones tienen que estar... El problema de la física muchas veces es que estén claras, porque una cosa es que tú creas que esas son... Ahora me decís, jo, me estabas engañando, yo tenía en mente eso, todo el mundo lo teníamos en mente, pero no se había dicho explícitamente. Entonces, quiero decir, si está perdiendo calor, pues por supuesto que se puede congelar, y entonces eso necesita un calor. Digamos, hay un calor latente de fusión, no hay una variación de temperatura debido a eso. Bueno, dicho eso, ahora añado esa característica, esa condición, no característica. Digo, no hay cambios de fase. Sí, ahora dime... Si fuese aire también habría cambios de fase. ¿Por qué no? ¿Existe No. aire líquido? En plan, aire lo es... Nitrógeno líquido, No, hombre, pero... oxígeno líquido. Vamos, ahora queda la... ¿Eh? Una mezcla, la escribiría, ¿no? Claro, tú vete a un... Vamos a ver, para darte así, porque si no queda así como muy nebuloso, nunca mejor dicho nebuloso. Si nos vamos a Titán, cosa que ya hemos hecho, no nosotros, pero gente como han mandado a Titán una luna de Saturno, la Cassini lanzó la sonda Huygens a la superficie de Titán y tenemos fotos preciosas, son bastante, pero como duró muy poco, pero los lagos de qué, y ahora viene la cuestión de metano líquido, allí llueve metano. Entonces, te quiero decir, el metano, por cierto, aquí también tenemos metano en el aire, es una parte del sin pensar mal, hay una parte, es un gas de invernadero muy potente, por cierto. Entonces, mi pregunta es, por supuesto que puedes tener, depende de la temperatura, y si quieres lanzar un cohete, pues utilizas a lo mejor, ¿qué utilizas? Oxígeno líquido e hidrógeno también, o sea, que lo estás congelando, o sea, estás haciéndolo fluido, líquido, las dos cosas, no congelando. Cuidado, el helio lo tenéis líquido, pero sólido no. Yo sí he trabajado con helio líquido a 4 Kelvin. Caro, bueno, ahora ya no sé cómo estará, el helio es muy caro. Pero el helio líquido costaba una pasta en Zaragoza, me acuerdo que cada vez que nos equivocábamos era un dinerillo. Entonces había que encargar las bombonas de helio líquido, ¿no? ¿Y para qué se utilizaba el helio líquido? Pues precisamente para enfriar. El helio lo utilizábamos para enfriar a 4 Kelvin. Entonces, como necesitábamos ver la estructura cristalina de un defecto en, ya no me acuerdo cuál, en una fluorita, entonces, naturalmente lo quieres enfriar mucho, a 4 Kelvin enfriamos. Bueno, eso como curiosidad. O sea, que tu respuesta a eso, por supuesto que sí. Bueno, a ver, que quiero terminar esto, si no me quedo colgando. Y luego viene Covadonga. Por favor, silencio, porque si no me pongo nervioso. Entonces tendríamos, ¿lo veis? La pena, me cabré. Entonces tenemos sin cambios de fase. Es decir, lo normal. Lo que estábamos pensando todos. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Me habéis dicho algo de calor específico, ¿no? El calor específico tendríamos... ¿qué más tendríamos por aquí? La densidad. Tendríamos calor específico, densidad. ¿Qué más tendríamos por aquí? La temperatura. Vamos a ponerlo... No es que sea muy quisquilloso con la anotación, pero en los libros veréis a lo mejor podría poner una D. Vamos, yo lo hago en los papeles, conmigo lo hago con Ds. Pero también esto indica, ¿no?, un incremento infinitesimal en la temperatura. Quiero cambiar para que no quede así, porque estamos integrando en el volumen diferencial de V. Ahí ya veis que no pongo delta de V, sino diferencial. Pero bueno, no, digamos, mentalmente es... ¿Perdón? Tengo el calor específico, ¿no? O sea que tendríamos delta de T, calor específico por la masa, U por delta de T. Si lo estoy haciendo por unidad de volumen, esta U es grande.
Entonces tendríamos C rho V delta delta. ¿De acuerdo? Entonces, si yo divido por el volumen, tengo un minúscula. ¿De acuerdo? Y si yo quiero ahora, porque claro, esto es en cada punto del espacio, puedo tener diferente densidad, puedo tener... Entonces tengo que integrar todo esto por diferencial de... Pero este incremento, si pongo incremento finito, claro, no estoy... Porque entonces voy a dividir por un incremento infinitesimal diferencial de t. Por eso estoy utilizando la delta de t. E incluso aquí podría utilizar, si queréis... Bueno, voy a dejarlo como está. Bueno, eso quiere decir que tendríamos aquí 2 minutos. De C, rho. Por cierto, el calor específico a volumen constante. Muy bien. Esta es la ley física. Y ahora viene el momento de decir cómo puedo la forma integral de esa ley física. Es la forma integral de la conservación de la energía. Y ahora viene, y yo quiero la forma diferencial. ¿No? Esta es macroscópica, integral, y ahora quiero la forma infinitesimalmente pequeña, microscópica, diferencial. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora a continuación, en un segundo? Aquí vienen las mates. ¿Y qué aplico con las mates aquí? O sea, que son dos iguales diferentes. Esta es la ley física, esta es el teorema matemático. Y en el teorema matemático, ¿qué me va a dar aquí? Aplico el teorema de la divergencia, el teorema de Gauss. ¿Y qué tendremos? La integral de volumen, en todo el volumen encerrado por esa superficie cerrada, ¿de qué? Tendríamos la divergencia de D, gradiente de T, diferencial. Esta es la divergencia, lo voy a poner, de... No, quita este punto si quieres. La divergencia. El producto escalar del operador nabla por el vector. ¿Vale? Y esto tendría que ser igual, o sea que esto es igual a esto por las mates, es igual naturalmente por la ley física a todo esto. Bueno, voy a poner, para cualquier volumen. ¿Qué significa si es para cualquier volumen? Que lo de dentro de las integrales tiene que ser igual, ¿no? Es decir, que tendré, borro en ningún lado. Tendré tiene que ser igual a, fijaos que si es, aquí tengo que tener un poco de cuidado, si el volumen es constante, la derivada temporal entra dentro. Si el volumen es constante, la superficie no cambia, lo mismo que hice en la ecuación de continuidad, la derivada temporal entra dentro. Eso quiere decir que tendremos C rho y aquí, si me permitís, pongo para que quede bonito, no T mayúscula, T minúscula. Eso quiere decir que todo esto dentro tiene que ser igual entonces a C rho ahora ya, si queréis, esto es en un punto del espacio.
Ya estamos a... Y ahora, por terminarlo, esta es la ley, fijaos, esta es la forma, esta es la ley de Fourier. O sea, ahí para la conducción térmica, esta es la ley, o para la difusión, esta es la ley de Fourier. Si D es homogéneo isótropo, significa que, fijaos que la divergencia está aplicada sobre D, si D depende del espacio, entonces tengo que tener cuidado. Pero como es una constante para vosotros, sale fuera de la derivada, por así decirlo, y entonces será D, la divergencia del gradiente, el laplaciano, dt igual a C rho, la derivada de t con respecto a t. Y aquí me planto que estará Covadonga esperando. ¿De acuerdo? Miradlo otra vez porque es... Bueno, y aquí lo dejamos.